No he entrado porque no he podido, pero sí me sirve mucho, profe. Okidoki. Bueno, pues vamos a cerrar con Lacan, ¿no? Vamos a cerrar con Lacan para comenzar con la escuela de las relaciones objetales, primero la versión inglesa, para llegar a Winnicott, y luego Kemper, todo eso lo vamos a meter en el mismo paquete después, ¿no? Relaciones objetales. Y ya de ahí nos quedaría, pues ya creo que solo la relacional después. Ay, qué buena onda, ya se acaba este desafortunado semestre más en línea, que esperemos que ya el siguiente, yo creo que es un hecho, nos están pidiendo cursos que sí para prepararnos para el regreso, ¿no? A la nueva normalidad. Yo creo que entonces ya. Bueno, entonces vamos a cerrar, vamos a ir cerrando con Lacan, ¿no? Pues recordemos, estábamos en el grafo 3 viendo, habíamos visto esta parte de la dimensión consciente-inconsciente, que decíamos que es como la versión de Lacan de este otro gráfico famoso de Freud, de el iceberg, ¿no? Donde él invierte los términos, el consciente va abajo, lo inconsciente va arriba, porque lo inconsciente, según Lacan, es lo que determina realidad, pero lo está haciendo desde una determinación de lo lingüístico, desde lo significante, que es en realidad lo que está haciendo la estructura determinante de lo psíquico, no lo pulsional en sí mismo, sino la manera como esta pulsionalidad está ligada al significante, a la naturaleza simbólica de las cosas, y que ya veíamos muy claramente esto en este nudo borromeano que él plantea, de cómo lo imaginario, lo real y lo simbólico se entrelazan para configurar estos tres elementos de la realidad psíquica del individuo, ¿no? Estas tres, vamos, representaciones o formas de representarse, que en realidad están ahí dando origen a lo que sería la experiencia psíquica y que, bueno, en este gráfico veíamos, pues intenta explicar. Y luego, este último gráfico que estábamos viendo, el gráfico 4, el grafo 4, perdón, donde, pues él ya, como que de alguna forma termina aterrizando su teoría, ya ahí, hasta ahí, digamos, vamos a llegar. Hay más después de esto, aunque es el grafo básico después de este, ya no hay otros, más que algunas versiones ampliadas, digamos, de este mismo. Y bueno, esta cuestión de los nudos borromeos después que va desarrollando más, pero en realidad se van haciendo más enredados. Entonces, con esto nos vamos a quedar y con esto es suficiente. No podríamos llevarnos el semestre completo hablando de Lacan, ¿verdad? Pero pues no es el objetivo, no somos lacanianos, sino más bien tener una idea general de cómo este autor impacta el modelo psicodinámico. Y bueno, como también hay ideas que no son útiles en otros enfoques psicoterapéuticos, digo, no es que, vamos, ningún autor es inútil en ese sentido, entre los autores dentro y fuera del psicoanálisis. Es importante conocer las teorías porque se pueden incorporar elementos. Pero bueno, estábamos en este grafo, en el grafo 4, en el cual nuevamente vamos a ver que hay cambios, aunque se preserva la división inconsciente-consciente, esto sigue siendo inconsciente, sigue siendo consciente, cambia el uso de algunos términos, ahorita vamos a ver por qué, aparecen nuevos matemas, nuevos símbolos, digamos, también ahorita vamos siguiendo por qué, precisamente para llegar a una visión como más completa, más integral de lo que está planteando el señor Lacan en sus planteamientos. Está planteando sus planteamientos, qué chido salió eso. Bueno, espérenme, consulto mis apuntes. Bueno, estamos en el grafo 4, acá precisamente, y vamos a ver que el primer cambio que vamos a ver acá abajo es, si notan, ya no está la delta, famosa esta delta, que ustedes recuerden significaba la necesidad, ¿no? La necesidad que venía del yo consciente de Lemois, digamos, ¿no? Recordemos esta decisión de Lemois y Leger que hace acudiendo a su lengua natal francés, donde Lemois representa este yo consciente y Leger representaría este yo inconsciente, por así decirlo. Bueno, aquí desaparece y aparece una S de sujeto y una barra. Cuando decimos barrado, estamos diciendo que es una barra que atraviesa esta S. Esto es un sujeto barrado. Y lo que está diciendo acá es que la necesidad nunca es completamente propia. Vamos, lo primero que habíamos visto, ¿no? Que hay una parte donde decía, bueno, está esta necesidad que tiene que ser traducida a la dimensión simbólica de los significantes que no son dados. Bueno, aquí vale cacahuate esto,
Y entonces hay mucho menos margen de libertad en el ser humano, porque ya desde el principio, ya desde que se genera la necesidad, esta necesidad para ser generada tiene que ser significada de manera lingüística, utilizando los referentes, los significantes que nos han sido dados por alguien más. Es decir, el sujeto siempre es un elemento social que está eclipsado por el significante, y por eso es social. Precisamente en términos lacanianos, lo social es el significante que viene de fuera, que nos posee, que nos apropiamos, porque no nos queda de otra más que apropiarnos, ¿no? Y ya desde ahí la necesidad está expresada en una clave significante que viene de fuera. Entonces ya desde ahí, desde el primer momento, podríamos decir, en el que emerge cualquier necesidad en los seres humanos, ya esta necesidad nace, por así decirlo, atravesada por los significantes sociales que nos son dados. No sé si esta parte se entiende y se entiende el porqué del cambio lacaniano. Me recuerda mucho, bueno, creo que le he contado y más, bueno, creo que todo el grupo sabe la historia de abandono de mis padres, pero el hecho fue, supongamos, cuando Andrea un día sale de terapia y me cuenta que su psicóloga le había dicho que el abandono, ella no lo tiene, que no, el abandono no es suyo, como que Andrea manifestó una parte de abandono y dijo Andrea que estaba como que entendiendo que el abandono que se maneja en la familia y ella lo tiene configurado o lo tiene ya como muy interiorizado, ya muy, muy de ella, aunque ya no existe el abandono como tal, pero como el significado y las formas de comunicarnos y de relacionarnos de mis papás con sus hijos y ya de mí con mi hija, hace que ella ella haya recibido este mensaje y lo haya interiorizado y lo crea como suyo, como que ella es la que está abandonada, cuando la historia de abandono que configuró a la familia es muy distinta. Ya si se comparan, ya si se comparan, ya no podría llamarse abandono desde el mismo significante. Exactamente, así es. Tal cual lo estás diciendo, el ejemplo es como muy, muy útil, porque eso es lo que pasa. Vamos, no es necesario que te ocurra a ti para que el significante te atrape. Eso es lo que está diciendo Lacan. Eso de alguna forma es terrible, ¿no? Porque entonces estamos poseídos por necesidades significadas así, en tanto que no son nuestras muchas veces. O más bien, nunca son nuestras, va a decir Lacan, completamente. Porque sí, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? Esta necesidad que hay de vínculo que todos tenemos. Pero como en el caso que nos compartes, ¿no? De tu hija, esta necesidad de vínculo está atravesada literalmente, de ahí la barra, por el significante del abandono. Entonces, tu hija se construye desde, sí, todos necesitamos un alguien, ¿no? Eso es humano. Pero como el significante que le otorga al ser el de tu familia, el de la herencia psicogenealógica construida por los significantes familiares, pues entonces le impone. Y entonces ella, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, se apropia de esto y vive como si estuviese abandonada cuando en realidad no lo está. Exactamente esto es lo que está planteando el señor Lacan. Exactamente esto es lo que está planteando. Precisamente por eso, desde el principio, dice, la necesidad ya está atravesada por el significante. Y si lo entendemos, así como lo explicaste, es un muy buen ejemplo, pues a todos nos pasa esto. Nacemos signados ya por el peso de los significantes que nos son dados por el contexto familiar, cultural, histórico en el que surgimos. Y entonces, ¿cuál libertad? Toma tu libertad, siéntate en ella, porque la verdad es que no hay como tal ese libre albedrío que de pronto nos es planteado por algunas visiones más optimistas. Lacan realmente lo que está diciendo es no hay, porque ya desde el principio esta libertad es coartada por ese discurso que nos posee. Entonces, yo creo que esto se entiende, ¿verdad, chicos, chicas? Es pregunta.
¿Se entiende o no se entiende? Estoy hablando en chino. ¿Es o no es? ¿Me escuchan? Probando, probando. Pues, el ejemplo de David quedó bastante claro. Realmente no lo había como que comprendido muy bien, pero ya después del ejemplo sí quedó muy, muy claro, sin duda alguna. Y bueno, esto también le lleva a Lacan a decir otra cosa que es muy importante en clave lacaniana, en visión lacaniana, y es que no hay un estadio preedípico, dice. ¿Por qué? ¿O qué está diciendo con esto? Hay que entender a qué se está refiriendo. Es que dice Lacan, no hay un estadio preedípico porque no hay una etapa previa a los significantes. Los seres humanos, desde que nacemos, estamos atravesados por esos significantes que nos son dados por el otro, por la otra. El primer gran otro, en este caso la primera gran otra, va a ser la madre con mayúscula, que recordemos siempre que hablamos de madre, padre en Lacan, estamos hablando de figuras simbólicas, es decir, cualquiera que esté ahí y que nos haya cuidado, cuyo sexo, género, no importa, es quien ejerció la función materna, esa va a ser la madre. Entonces ese va a ser el primer gran significante que nos va a atravesar, el deseo de la madre, va a decir Lacan. Y por eso dice, no hay etapa preedípica, porque recordemos que el Edipo es precisamente la encarnación, digamos, de esta relación incestuosa, ambivalente con las figuras parentales que tenemos. Entonces, dice Lacan, desde el principio hay una visión edípica, hay un Edipo, lo que hay es como tres momentos, tres tiempos del Edipo que van a aparecer en Lacan, pero en realidad no hay una etapa predípica, no existe tal cosa que alguna vez Freud había planteado y otros autores plantean de lo preedípico. Entonces él dice, no, en ese sentido se parece un poco a Klein, recordemos que ya habla del Edipo temprano, o él dice, pues sí, no, hay tres tiempos del Edipo, que precisamente vamos a ver ahorita un poco para entender esta situación de por qué dice no hay etapa preedípica. Pero bueno, para comprender mejor eso también, después de la necesidad atravesada por el significante, vemos que aquí arriba aparece otro matema lacaniano más. Una I minúscula y una A entre paréntesis. La A minúscula nos remite a acá. Es esta A. El objeto pequeño otro que recordemos para Lacan, representa precisamente la pérdida del estado de completud, podríamos decir de un estado de gracia previo al nacer, donde lo real lo construye todo y esa realidad es la que se pierde, ¿no? Al separarse el individuo, al nacer, el individuo, básicamente se pierde, pero deja como resultado lo que llamamos la falta, ¿no? Esto famoso que habrán escuchado alguna vez de la profe Yoba, de estás en falta, bueno, a eso se refiere la profe Yoba cuando habla de estar en falta. Estar en falta significa esta A, este objeto pequeño otro que nos queda a todos según Lacan, como resultado de la pérdida de este estado de completud, de este estado de gracia, el sentimiento oceánico, lo dice por ahí Freud de una manera un poco más poética, ¿no? Pero básicamente están hablando de lo mismo, de esta circunstancia, este es el A. Y entonces, ¿por qué le pone la I? Porque la I significa la ilusión o la imaginación de ese objeto pequeño otro que se liga a la satisfacción de la necesidad. Yo pienso que cuando satisfaga la necesidad voy a alcanzar un estatuto de felicidad. Si yo consigo esto, si yo consigo aquello, ergo voy a ser feliz. Luego entonces estaré completo, completa. Esta es la ilusión que nos empuja constantemente a apropiarnos de deseos, a apropiarnos de necesidades, es decir, necesito esto y pensar un poco infantilmente que si logramos conseguir satisfacer plenamente esta necesidad, entonces habremos alcanzado la felicidad como absoluto. ¿Cuál es el problema? Que no es así, por eso le pone ilusión de objeto pequeño otro, ilusión de A, precisamente porque lo que está planteando Lacan es que esto es solamente un engaño, nos estamos autotomando el pelo porque pensamos
que si conseguimos X o Y cosa, X o Y persona, X o Y meta, vamos a alcanzar la felicidad. Es el sueño permanente del paraíso perdido que precisamente nos empuja a regresar ese objeto pequeño otro que perdimos en la infancia al nacer y que jamás vamos a recuperar, pero eso no significa que no lo sigamos buscando constantemente. Si me compro el iPhone 12 Pro, voy a ser completamente feliz. Si te compras el chingado teléfono y resulta que un ratito estás brincando y estás que no te la crees y andas para arriba y para abajo con tu teléfono. Pero al pasar los días, cada vez más esta sensación va disminuyendo, se va atenuando, hasta que llega en un punto en el cual dejas de sentirte feliz y de pronto dices, pues no, ya esta cosa no me da felicidad, y es ahí donde surge otra nueva ilusión, otra nueva necesidad, al cual vamos a fijar la expectativa de felicidad ahora, y entonces nuevamente iremos en pos de ella, aunque después de un rato no nos satisfaga. Y en el ámbito de los objetos materiales esto, pues, pasa, ¿no? Pero en el ámbito de las relaciones interpersonales, dice Lacan también, cuando nos enamoramos, y quizás este es el mayor drama de la vida del ser humano, depositamos toda nuestra expectativa de felicidad en precisamente ese objeto pequeño, otro ilusorio, al que yo le atribuyo en mi fantasía, que me va a colmar de felicidad y bendiciones. Y sorpresa, sorpresa, de pronto cuando tengo a la persona, cuando logro el propósito, me doy cuenta que no es lo que quería, porque nunca va a ser lo que quería. Esta es la parte que está significando este matema precisamente de la ilusión de A. ¿Se entiende? Profe, una vez le comentaba a un maestro bueno, acerca del sentido de la vida, pero desde la visión psicoanalítica, y ellos no la aceptan, la rechazan profundamente. Y creo que aquí cabe bastante, o sea, el sentido de la vida lo puedo hasta cierto punto comparar con el iPhone. Sí. Es una meta que yo me pongo que para sustentar que mi vida tiene cierto valor, cierta valía de ser, ¿no? Pero vuelve a quedarse sin efecto, porque vuelve a satisfacerse este deseo, esta necesidad si la cumples, peor si no, pero realmente creo que no resuelve nada en la vida de la persona, vuelve a quedar una vida sin sentido. Sí, nuevamente es que el sentido lo tenemos que estar depositando continuamente en algo, es lo que va a decir Lacan. Necesitamos darle significado a la vida, literal, ¿no? Y lo que hacemos es trasladar ese sentido a objetos nuevos todo el tiempo, conforme nos damos cuenta que el objeto que hemos logrado no satisface nunca esa sensación de completud, de totalidad, que es precisamente el remanente de esta pérdida que se da al momento de nacer, va a decir Lacan, ¿no? Y por eso los psicoanalistas en general no aceptan esto, al menos los psicoanalistas de corte pulsional, lacanianos, más como de estos modelos un poco anteriores a lo que sería el psicoanálisis más bien vincular, relacional, la escuela de relaciones objetales, que lo vamos a ver que va cambiando un poco esta pauta, y bueno, el relacional actual que va cambiando y va aceptando cada vez más elementos que serían propios más bien del humanismo, ¿no? El único que podríamos decir que en esa época ya está planteando esta cosa muy distinta va a ser Viktor Frankl, creador de la logoterapia, que aún así es considerado psicoanalista, crea su propio movimiento, su propia fuerza, por así decirlo, pero definitivamente es otra línea muy distinta de lo que está planteando Lacan. Lacan realmente es una visión pesimista, lo platicábamos. La visión que tiene del espécimen es pesimista porque básicamente aquí nos está condenando a qué cosa, nos está diciendo jamás en tu vida vas a ser feliz, jamás vas a alcanzar esa sensación de plenitud porque siempre se te va a escapar un algo. ¿Qué es ese algo? Esta A pequeña que jamás vas a tener nunca más en la vida. Pero bueno, planteémonos también la duda, porque esto no es que estemos diciendo que Lacan tenga razón, esto es lo que dice Lacan. Y Lacan lo está diciendo desde un modelo pulsional. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Lacan es que esto es el resultado de esa pulsión que se origina como resultado de, según la pérdida de completud
que acompaña la experiencia prenatal. Pero todos estos elementos, chicos, chicas, son supuestos. Son solamente supuestos. No hay manera de corroborar esta situación. Y este es el gran talón de Aquiles del psicoanálisis pulsional. No solamente de Lacan, sino de todos esos modelos que conciben al ser humano y a la psique humana en términos energéticos, en términos deterministas de una cierta forma de energía que es el resultado de alguna condición biológica humana y que sin embargo hasta el momento no hay manera de demostrar y de probar. Precisamente por eso es que hay que tomar con pinzas estos elementos, es decir, ok, no, es un modelo del ser humano, un modelo antropológico, un modelo hasta cierto punto filosófico, pero no significa que nos la tengamos que creer que así es, porque vamos a ver que una vertiente ya distinta, ahora que empezamos a ver las relaciones objetales, va a decir, no, 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 lo que está buscando la pulsión no es esta felicidad, sino simple y sencillamente está buscando objetos. Eso lo vamos a ver muy claramente ahora que empezamos a ver a Feyerabend, y que va a plantear precisamente esta diferencia donde prácticamente lo que está haciendo es poniéndole la torre a lo pulsional, diciendo, no, porque el ser humano es una criatura que lo que busca son relaciones, no necesidades y deseos pulsionales. Y cuando le das el cambio, le das ese giro, pues resulta que todo este asunto se cae, ¿no? Se cae al menos gran parte de esa visión, bastante pesimista por lo demás, donde el ser humano está condenado a esta eterna infelicidad. Ahí vamos a ir viendo que en realidad es como sí va cambiando el psicoanálisis, sí va haciéndose distinto conforme el tiempo va pasando. ¿Cuál es el problema? Que de pronto hay escuelas que se quedaron ahí, ¿no? Siguen siendo lacanianos, aunque ya pasaron 50 años de Lacan, o siguen siendo freudianos, o siguen siendo kleinianos, siguen siendo harmanianos, siguen siendo anafreudianos, siguen siendo lo que sea, ¿no? Pero el problema de los dogmas es eso, que no permiten avanzar, no permiten ver esa circunstancia histórica de construcción del conocimiento, que sí va haciendo cambio respecto a la mirada que se va teniendo el ser humano, ¿no? Entonces, yo no soy psicoanalista, evidentemente, pero me es muy grato para mí leer estas cosas, estudiar estas cosas y darme cuenta de cómo sí te fija posiciones a una mirada del ser humano como un ente particularmente condenado a la infelicidad, a la amargura, a la tristeza y a la decepción permanente, ¿no? Porque es lo que vamos a topar en la vida. Hay una frase de Lacan terrible, se las voy a leer, a mí me encanta por lo terrible que es. Dice, el amor es dar algo que no se tiene a algo que no es, ni siquiera a alguien, a algo que no es. Fíjense la frase, el amor es dar algo que no se tiene a algo que no es. Y esto de alguna forma es precisamente esta situación que estamos viendo en el grafo de aquí para acá, ¿no? Ahí está la explicación, podríamos decir, lacaniana, de por qué el amor es algo que no se tiene y que se busca encontrar y dar a algo que no es, ¿no? Entonces, es terrible, la verdad, la mirada lacaniana es terrible si creemos, si vemos a la humanidad bajo la óptica de Lacan, pues entonces la verdad es que nada tiene sentido y nada importa un pepino, porque nada tendría un criterio de mejor o de mayor verdad o de mayor significado, sería superior nada que nada, porque nada más nos estamos haciendo tontos, en pocas palabras, ¿no? Entonces, no sé si se entiende esta cuestión también. Me pregunto en qué momento pasó a ser arquetipo su planteamiento de este planteamiento. Digo, porque, bueno, si se ve como arquetipo, también habría que ver que hay otras personas que aparentemente sí alcanzan esta plenitud, ¿no? Y que la psicología creo que ha planteado bien en el hecho de cuando te relacionas y haces algo por los demás, parece ser que se encuentra este estado de plenitud. De hecho, ahora que hay todos estos estudios neurocientíficos, más la psicología positiva, más el planteamiento humanista de Maslow, más el planteamiento del otro humanista ¿se acuerdan de este autor
uruguayo que ya se falleció y que se me fue el nombre, la otra teoría de las necesidades, de la matriz de necesidad, de Manfred Magnitz. O sea, si tú ves todo eso, son visiones totalmente contradictorias, ¿no? De este enfoque lacaniano, que es un enfoque muy cerrado, ¿no? El problema de Lacan es que es un enfoque, sigue siendo un enfoque individualista, narcisista, como el de Freud, ¿no? Del ser humano se ve como una entidad cerrada, en gran medida, ¿no? Y determinada por esta circunstancia pulsional, que aunque él dice es social por los significantes, pero en el ámbito pulsional termina siendo un objeto cerrado nuevamente el ser humano. Y es ahí donde está la trampa, ¿no? Es ahí donde está el problema. Y claro, como lo dices, yo creo que sí es un arquetipo en el sentido junguiano de que hay una gran cantidad de seres humanos que se apropian consciente o inconscientemente de esta visión, sobre todo inconsciente, si es arquetipo, recordemos, y vamos, se vive cuando un arquetipo forma parte de la psique en el modelo junguiano, donde se está empujando, es como un complejo que digamos viene el inconsciente colectivo, que empuja a la persona a ver el mundo, a configurar su realidad bajo determinada mirada, en este caso la arquetípica, que va a ser muy difícil mientras no haga consciente, mientras no cuestione esta situación, pues que pueda cambiarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera explica también por qué los modelos teóricos son autosustentables, ¿no? O sea, no en el sentido de que sean sustentables hablando ecológicamente, sino autosustentables de que se sustentan a sí mismos, ¿no? De que la misma mirada hace que la gente vea así la vida y esa misma ver así la vida le sirve de confirmación continua de, Lacan tiene razón o yo tengo razón, aunque no sepa que yo soy Lacan, ¿no? Por así decirlo. Lo que me queda claro es de que nos ayuda muchísimo para entender el proceso que está llevando la persona, cómo lo está viviendo, cómo está contextualizando. Y ya de ahí, pues no te quedas con este modelo, o sea, sí te ayuda a comprender, pero ya metes otro modelo para que, dependiendo, supongamos si es desde Lacan, pues metes otros significantes o que la persona tenga otros significantes para que pueda ahora sí que como cambiar su visión y su forma de vivir, ¿no? Pero sí te ayuda a comprender, pero no te quedas con él para solucionar, porque no soluciona. Exacto. Eso es lo que yo creo que Lacan contribuye muchísimo a tener una comprensión de cómo pesa esta parte significante de la realidad y por qué es tan importante hacerla consciente. Porque mientras está en esta zona, mientras el individuo no tiene claridad de estos elementos, ¿no? Sino cree que su necesidad es su necesidad y que tiene que traducirla a una clave comprensible para alguien más y que el otro lo va a entender y entonces ya nos estamos comunicando y todos felices, vamos, hay una muy poca claridad, hay muy poca introspección en el ser humano. Y digamos que la mayor parte de seres humanos viven sin ser conscientes de todo esto, ¿no? O sea, viven en este modelito de acá, ni siquiera tomando en cuenta estos elementos, sino yo creo que tengo una necesidad, recurro a los significantes que me han dado para expresarla, creo que el otro, la otra me la entiende y tengo la ilusión de la otredad es esto, la A mayúscula es la ilusión de la otredad, de que me han comprendido, de que me están entendiendo, de que estoy haciendo lo que toca, de que soy una persona normal, o sea, creo que funciona. Y en este esquema sencillito es donde se mueve la mayor parte de los seres humanos. ¿Qué es lo que genera libertad realmente, o un margen de libertad incluso en esta mirada tan cuadrada y tan negativa del mundo? Incluir esto, ¿no? Descifrar esto, permitir que la persona descifre esto y todo esto que está aquí a los lados para que se dé cuenta y empiece a cuestionar si esto es suyo o no. Si esto, aunque no sea suyo, lo puede hacer suyo, ¿no? Porque a Lacan diría, bueno, pues nunca es suyo, viene de fuera, ok, pero yo sí puedo decir, hay cosas que vienen de fuera que me apropio y están bien, y hay otras que puedo decir, no, muchas gracias, y puedo apropiarme de algo más, aunque también venga de fuera, no lo estoy inventando, no estoy ejerciendo esta total libre albedrío, ¿no? Como es planteado muy utópicamente, no, pero sí hay un cierto margen de elección que puedo ganar conforme soy consciente de todo este proceso. En ese sentido, Lacan sirve. En el sentido que no sirve es en este sentido tan fatalista que de alguna forma nos deja que pues nunca vamos a estar satisfechos, nunca vamos a poder escapar, vamos, la vida va a ser miserable, no importa lo que hagamos,
quizás un poco menos, pero nunca totalmente libre de estas miserias, precisamente por esta situación de determinación que nunca nos va a dejar, ¿no? Pero bueno, eso yendo por acá. Acá esta M precisamente está ligado a esta ilusión, digamos, del otro, porque es el yo imaginario, es el le moi del que hablaba, por eso pone la M, es del le moi, el yo ilusorio, el yo imaginario, que yo creo que soy, ¿no? O sea, si obtengo esto, voy a ser muy feliz y ya, ¿no? Es esta visión acá como muy simplista del ser humano que estamos viendo, que insistimos, es el que tiene la mayor parte de la gente. Vemos que cambian también el término del significante, que tiene este pasado histórico, y la voz. Le pone voz porque de alguna forma el significante se actualiza cuando se expresa, cuando se vuelve una voz. Y entonces es en tiempo presente, cuando lo estoy expresando, que esta cuestión pasada toma forma presente, se resignifica, se actualiza, se refuncionaliza cada vez que esta voz, aunque esta voz va cambiando nuevamente este significante histórico conforme lo vamos usando. Esto nada más cambian los términos. Ahora, acá arriba vuelve a haber otros cambios. Aparece una D chiquita que dice Lacan es el deseo. Y ahorita vamos a ver qué función tiene el deseo en todo este asunto, que es bastante importante. Y acá arriba lo que vemos es nuevamente un sujeto barrado, articulado con la demanda. Cuando vemos el rombo en francés significa la singe, y la traducción más cercana al español sería articulado con. Sujeto barrado articulado con la demanda significa este matema. Traducción, es la pulsión, dice Lacan. Cuando vemos esta S barrada, Lessange D, estamos hablando de la pulsión, dice Lacan. ¿Por qué? Y fíjense que esto es bien interesante también en Lacan, ¿no? Es una cosa bien interesante. Ya ven que Freud decía que las pulsiones son elementos libidinales que vienen del inconsciente y que particularmente configuran lo que llamamos el hecho, ¿verdad? Si nos damos cuenta y leemos a Lacan y vemos a Lacan, no hay ello. Ya no aparece el ello. Dijeron, ¿y el ello dónde está? O sea, no aparece el inconsciente, pero no hay un ello. No hay un ello. Y esto dices, bueno, entonces, ¿qué dónde está lo pulsional? Aquí está en el inconsciente lo pulsional, pero es una pulsión que también está atravesada por el significante. La pulsión no existe sin el significante que nos ha dado alguien más y que lo configura como una demanda inconsciente. Es esta parte del inconsciente que acá dice una parte, yo quiero esto, y el inconsciente dice, mangos, yo quiero esto otro. Yo quiero otra cosa, ¿no? Que va a ir para acá y va a llegar acá, ¿no? Esta pulsión no es una pulsión ya pura. Vamos, con Lacan lo que hace Lacan al agregar toda esta cuestión del significante, de lo lingüístico, de la dimensión lingüística que configura a los seres humanos, es básicamente romper esa separación pulsional biológica que Freud había dicho y social construida que había dado, ¿no? Esa separación ello-super-yo, porque eso es lo que Freud había, ello-yo también, ello-yo y ello-super-yo. Freud había dicho, el yo es una instancia distinta, se rige por el principio de realidad, el ello es una instancia distinta, se rige por el principio de placer. Pues acá, toma chango tu banana, ninguna de las dos cosas es así. Ninguno de los elementos existe separado de ese entorno social significante que nos atraviesa desde el momento mismo en que existimos. Y entonces, estas pulsiones tampoco están libres de esto, no son puras. No sabemos qué es una pulsión en estado puro, porque toda pulsión ya está atravesada por los significantes. Están matando allá abajo, como siempre, mis criaturas. Pero bueno, entonces, regresando, ¿no? Decíamos, entonces, esta situación, el deseo, va a decir Lacan una cosa bien interesante, ¿no? Va a crear hasta una ecuación del deseo. Va a decir, ¿qué es el deseo? Es la resta de esto menos esto. ¿Cómo? Es quitarle
a la necesidad, lo que consigues con la demanda, y eso me va a dar como resultado el deseo, va a decir Lacan. Y vamos a ver qué se entiende por esto. Yo quiero algo, mi amor. Hola, que están gladiando ya desde... Sí, ya se lo comieron, yo creo, son salvajes. ¿Puedo ver monos? Sí, un ratito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Traducido al español más coloquial cristiano, para que lo entendamos el señor Lacan. Lo que está diciendo es, ¿quieres algo? Y consigues algo. Pero nunca consigues lo que quieres. O casi nunca. Y como resultado de que casi nunca consigues lo que en realidad quieres, eso va a generar siempre una cuota de deseo que va a quedar. Regresemos al ejemplo puntual del iPhone 12 Pro. Quiero mi iPhone 12 Pro y yo pienso que cuando lo tenga voy a lograr una comunicación más completa con mi mundo, porque voy a tener la mejor cámara del mundo con el mejor procesador M1 y entonces voy a poder hacer como 27,000 cosas a la vez y voy a ser muy feliz en todo sentido y voy a subir mis fotos al Instagram y a las redes sociales y voy a dar clases por el celular y voy a ser maravilloso. Y bueno, me compro esa cosa y resulta que no, que sí logro evidentemente una cierta dosis de satisfacción de la demanda. O sea, sí parece que soy muy feliz en algunos aspectos, pero hay cosas que digo, no, pues no me sirve o no puedo hacer o no puedo lograr, a pesar de que logré la demanda, queda una cierta cuota de deseo que sería, digamos, lo que queda de insatisfecho en el ser humano. Y bueno, esto en el ámbito de los objetos materiales, digo, es como quizá un mal ejemplo porque no queda tan claro como cuando lo vemos en el ámbito de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque ahí sí es bien interesante saber que lo que articula el deseo es siempre esperar algo que no he terminado de conseguir. ¿Cuándo se agota el deseo? Va a decir Lacan. Cuando ya conseguiste todo lo que quieres. Cuando ya lograste todo, entonces es cuando el deseo se agota, y cuando se agota el deseo, ¿qué pasa? Pues que hay que buscarse otro objeto pequeño, otro nuevo objeto pequeño, ¿no? Otra A minúscula. ¿Por qué? Pues porque ya el que creía que me iba a dar la felicidad, ya descubrí que no, ya agoté la posibilidad de ahí de búsqueda de felicidad en eso, ya se agotó el deseo, y entonces pues voy a buscar a alguien o algo más que me prometa o que yo piense que me puede ofrecer eso para nuevamente conectar con el deseo. Dice que no puedo. Sí, pues, ya lo escuché. Es que hoy es lunes, Derek, no puedes, mi vida. ¿Cómo te fue en tu escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Pues pité peces. ¿Sabes cuál es la buena onda de que te prohíban los monos? ¿Cómo? Que lo sigues deseando, en clave lacaniana, te vamos a usar de ejemplo. A ti te gustan mucho los monos, pero si te dejáramos ver monos todo el tiempo y tuvieras 4 pantallas, cada una con la plataforma de tu gusto, y estuvieras viendo simultáneamente las 4 pantallas, las 24 horas del día, todas las caricaturas que hay en el planeta disponibles, en 2 días, no solo odiarías las caricaturas, estarías sufriendo y dirías, por favor, apáguenme las pantallas, porque estaría satisfecho el deseo. En cambio, así, prohibiéndote ver caricaturas, lo que pasa es que siempre tienes ganas y dices, cuando me dejen ver monos voy a ser muy feliz, y cuando ves monos un ratito eres muy feliz. Lo que da felicidad a esos monos es que duran solamente un ratito, que no los tienes disponibles todo el tiempo, que deseas más. Sí. ¿Ves? Pero no me deja ver. Exacto, pero no te deja ver para que seas más feliz cuando lo ves. ¿Ya entendiste? Eso es lo que dice Lacan, chicos y chicas. Profe, no se convierte en Watson, por favor. Está bien de humanista. Pero es lo que dice, es lo que está diciendo Lacan. Por eso queremos las cosas, por eso quiere ver el monos, porque no los ve. Si los viera todo el tiempo, no quería verlos. Pues creo que replanteó lo de Freud, ¿no? Con la descarga de la libido del objeto
se le va quitando, se va desgastando esta libido del objeto. Solo que lo puso desde su resta del deseo y la necesidad. Exacto. Y entonces es bien interesante, ¿no? Porque básicamente lo que funciona en las relaciones interpersonales es nunca satisfacer el deseo completamente. Siempre hay que dejar una cuota pendiente si quieres que alguien te ame permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque el día en que le des todo y tenga todo, ya valió cacahuate el asunto. Se acaba, se funde el deseo en clave lacaniana. Ay, creo que es más fácil explicarlo desde un pobre desarrollo emocional. Creo que lo Sí, explicaría más fácil. sí, Lacan es complejo, no es complicado, lo complica y de alguna forma lo hace, además que atraviesa a todos, ¿no? Nos vuelve a todos neuróticos, en pocas palabras, al igual que Freud, nada más que en otro sentido, ¿no? En otro sentido más fino, yo les diría, Lacan le da fineza a las ideas freudianas y entonces está más complicado desmentirlo o decir, de pronto cuando lees mucho Lacan dices, Dios, qué horrible es el mundo, ¿no? Esto es una pesadilla kafkiana. Sí, eso es lo que se queda, lo que se concluye cuando se toma demasiado en serio las ideas lacanianas. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Profe, ¿qué hubiera pasado si Freud y Lacan hubieran ido a una de esas tribus que están aisladas del mundo de significantes o de complejos, de prejuicios, de moral, en donde inclusive las personas viven como que pues separados del mundo, ¿no? Y la sexualidad, como las formas de convivencia con la naturaleza, pues son muy distintas. O sea, creo que desde ahí encuentras otras posturas de vida, ya ni siquiera teóricas, sino de vida, que no encajan en estos modelos. Pero obviamente ellos lo hubieran visto, creo que como, como decía el término que maneja en Freud, no, es como aberrante, pero es otro término. Como desviado, perverso, Ah, ¿no? exacto, perverso. Desde ahí, más que buscar un entendimiento de lo que estaba pasando, creo que lo hubiera criticado o enjuiciado desde este punto. Quizá Freud sí, con Lacan la cosa es que se vuelve más complicado porque, vamos, lo que él dice es que los significantes no son dados por lo social. Entonces, obviamente van a variar. Precisamente por eso vemos esta flecha, ¿no? Y esta flecha, ahorita vamos a explicar. ¿Por qué? Porque dice, los significantes cambian de cultura a cultura, de tiempo a tiempo, de momento a momento. Pero esta circunstancia no va a cambiar. Porque aún en la tribu más liberal, podríamos decir, van a haber elementos significantes que te van a heredar. Claro, tu mirada del mundo va a ser otra, ¿no? Muy distinta. Yo me refería al término de, supongamos de Lacan, perdón, profe, creo que no lo completé, de la falta, porque no sé si la falta estaría ahí como tal, como la plantea, Lacan. O sea, la falta para Lacan es precisamente algo constitutivo biológico del ser humano. Digamos que es ahí donde no escapa del todo el modelo funcional Lacan, porque muchas cosas tú dices, sí, parece que es mucho más sociocultural, más estructuralista el señor Lacan. Pero hay una parte en la que no escapa y es en esa parte precisa de lo que está diciendo, ¿no? Recordemos que para Lacan la falta es precisamente la consecuencia del nacer. O sea, según Lacan, al nacer está la falta. ¿Por qué? Porque perdemos ese estado previo al nacimiento prenatal de conexión con la totalidad, de significado total, según él. Eso es una visión que él tiene, ¿no? Y que, pues como todos nacemos, no importa dónde nazcamos, siempre vamos a tener esa falta. No importa, eso sí es como, no importa la cultura, no importa el tiempo, no importa nada, porque pues todos tenemos que nacer para existir. Entonces, si tú ves desde ese punto de vista, pues Lacan se cura en salud, ¿no? Porque dices, pues sí, no importa qué cultura vayas, pues todos nacen. Entonces, todos van a tener esa falta. No sé si por ahí le entendemos. Muy bien. ¿Esta? La O, la I. Oh, perfecto. ¿Se entiende o no se entiende?
Sí, el planteamiento de Lacan queda muy claro. Lo que yo diría es que si él, A este lado. si contrastado contra estas otras formas de vida, realmente el ser humano se seguiría comportando con esta adquisición de objeto tras objeto. Digo, o sea, es que ese es el tema, ¿no? O sea, tú ves, esto es una mirada nada más. O sea, si tú le aplicas Lacan a Lacan, lo que termina haciendo es, pues es un significante que tú has construido, cuate, ¿no? Tan válido como cualquier otro. No importa cómo lo hagas. ¿Ya? Que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema precisamente de esta mirada, que de alguna forma lo cuestiona todo, pues también a sí mismo, si lo ves así, ¿no? ¿Qué es verdadero? Nada es verdadero, ¿no? Nada. Todo es un criterio significante construido desde lo social. No hay una verdad, no hay un algo que descifrar, no hay una escena primaria, como Freud pensaba que eso iba a explicarlo todo, no lo hay, ¿no? Porque los que nos vamos a encontrar son significantes infinitos. Y simplemente es buscar algunos que nos acomoden más, que nos hagan sentir más en posesión de ese significante y más en congruencia con nuestra necesidad, aunque esa necesidad también es construida. Por lo digo, es como, híjole, como estar en Lacan es, vamos, se termina o se puede caer en el absurdo. Ese es el problema de Lacan, ¿no? Ese es el problema de Lacan, que si tú te lo tomas demasiado en serio, si tú dices, esta es la verdad, esta es la neta del planeta, bueno, ¿qué queda? Pues prácticamente no queda nada, ¿no? ¿Qué hacemos con Mejor él? volvamos a Reich mejor, profe. Sí, claro, si tú lo ves y dices, prefiero Reich, prefiero Lowen, prefiero Peirce, prefiero, ya no les digo Rogers, Maslow, lo que sea, casi, ¿no? Con tal de escapar de esta cuestión, ¿no? De esto ya es nietzscheano, es hegeliano, termina siendo, híjole, no, es un desastre porque es el nihilismo total, nada importa, nada tiene sentido por sí mismo, ¿no? Todo es construido, todo es un absurdo, no hay verdades, estamos haciéndonos tontos, nada más tratando de llenar el hueco, la falta, ¿con qué? Con lo que sea, literalmente. Bueno, regresemos a nuestro gráfico lacaniano. Entonces, acá nuevamente encontramos el significante del otro, en este caso, ¿no? Esta parte, ¿no? Que es el significante del otro faltante, va a decir Lacan. Porque vean, esta ya es una barrada ahora. Esta es la novedad. Ya no solamente el sujeto está atravesado por el significante, sino por supuesto. Pero vas a ser muy feliz cuando los veas, entre más los prohibamos, ya quedó establecido. Si en unos 5 años no ves caricaturas y te dejamos ver media hora caricaturas cada 5 años, van a ser tus 30 minutos más felices del universo. Entonces voy a estar lacaneando contigo. Bueno, entonces, también el otro está atravesado por el significante. Se había tardado un poco Lacan en darse cuenta de esto, ¿no? Si lo vemos ya, te tardaste varios años sin llegar a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, es obvio, ¿no? También mi percepción de la otra edad está distorsionada y deformada por los significantes. No percibo a los otros como son, jamás y nunca. Los otros son simplemente un montón de agregados que yo les he echado, que yo les he puesto a partir de lo que histórica y socialmente me han dicho que son también. Entonces, no solo yo no soy, sino el otro tampoco es. Por eso esta frase, ¿no? Del amor de Lacan. No, vas a ser bien feliz cuando lo veas. No sé si esto se entiende también. ¿De feminismo, machismo? ¿Cómo? Sí, o sea, realmente, supongamos, las feministas construyen al hombre, construyen al otro desde el propio significante que ellas tienen, ¿no? Le agregan todos los elementos al género por ser hombre. Y el machismo igual hace con las mujeres. O sea, el otro existe nada más bajo ahora sí que bajo sus términos, por decirlo de esta forma. Exactamente, ¿no? Y vamos, es un proceso inconsciente, ¿no? O sea, tú crees que ves al otro, tú crees que percibes al otro, a la otra,
nanay, lo que estás percibiendo es una cosa, un agregado de significantes que te han sido dados por esa misma alteridad en algún punto y que ya se han quedado ahí inconscientes, grabados, y entonces yo cada vez que percibo al otro, a la otra, lo hago desde estos significantes que me han sido dados. Vamos, desde la cuestión lacaniana del género es todo un tema, es todo un problema, y por eso ha sido tan criticado desde las teorías feministas y de género. Lacan se le considera un gran macho porque pues básicamente lo que hace es pues, negar todo esto, ¿no? Que todo esto tenga más sentido una cosa que la otra, ¿no? Bueno, pero sí, exactamente. Entonces también todo es un espejismo. Con Lacan todo termina siendo un espejismo, es espantoso, es pastoso. Y además tenemos el deseo, y aparte del deseo tenemos esta otra S barrada, Lesage, con el objeto pequeño otro, que lo que dice es el sujeto barrado con el objeto A, que es el fantasma. Luego Lacan le va a dedicar bastante tiempo a esta idea del fantasma, que va a decir lo que es esto, es precisamente la construcción imaginaria de lo que pensamos que el otro me va a ofrecer. O sea, no solamente es que el otro sea un otro imaginado, porque el otro siempre es imaginado porque está atravesado por significantes, ¿no? Sino que, además, yo imagino que ese otro imaginado me puede conseguir o me puede dar algo que también yo espero que sea, aunque no va a ser. Esto parece plática de Cantinflas, ya, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué onda, no? O sea, ya llega un punto en el cual dices, bueno, entonces, ¿qué? No, o sea, ¿qué pites con esto? Nada, absolutamente nada. El nihilismo, el vacío, ¿no? Así, la náusea más, kundeneriana, la vemos con Lacan, así, ¿no? A eso llegamos si nos quedamos con este grafo y lo damos como verdadero, lo damos como así es la psique, así funcionamos los seres humanos. Bueno, llegamos vamos, es la colma, es la vuelta de tuerca de la vuelta de tuerca de la vuelta de tuerca, ¿no? Llegas a un punto y gira y luego va para otro y va para atrás y nunca termina saliendo de este entorno de los significantes creados, dados. Hay múltiples significantes atravesando toda experiencia humana de relación, desde el momento mismo en que surge cualquier necesidad, a cómo se expresa, a cuando se da a otro, a cómo yo percibo ese otro, a cómo yo imagino que ese otro va a reaccionar. Pues todo es mentira, ¿no? En el sentido de que es construido, que es dado por una mera situación desde lo de fuera, desde lo social, de lo sociocultural, desde lo temporal, que nos atraviesa en ese sentido. Y claro, el lenguaje también en lo inconsciente atraviesa la posibilidad del goce. Para Lacan el goce es como esa capacidad de llegar a disfrutar de lo deseado, ¿no? Y el lenguaje, el significante es lo que te da esa posibilidad de goce, pero también es al mismo tiempo el que te la quita, dice Lacan. ¿Por qué? Porque la castración para Lacan no es la castración en el sentido freudiano del cortar el falo, el cortar el pene, sino la castración es la sanción, la ley que te limita. Cuando nombras, creas un horizonte de posibilidades, pero también limitas un horizonte de posibilidades. Nombrar es crear y al mismo tiempo castrar la realidad, va a decir Lacan. ¿Por qué? Porque cuando nombras, cuando significas, tienes la posibilidad de un algo, pero te quita la posibilidad de muchos otros. Entonces también el lenguaje da posibilidades de goce y al mismo tiempo corta esas posibilidades de goce de tajo, precisamente al nombrar, al quedar el significante establecido. Y es ahí donde vamos, la parte de los tres tiempos del Edipo lacaniano, es importante entenderla, creo que no nos va a dar tiempo ya ahorita, pero la vamos a tener que tocar precisamente porque es lo que nos va a permitir comprender esta última parte de cómo el significante está en el padre, va a decir Lacan, y la labor de este significante paterno es precisamente la castración, es precisamente la limitación, es la ley, es el nomos, es el estatuto de lo prohibido, es el tabú,
que precisamente viene del padre, no del padre biológico, no del padre en el sentido tradicional del término, sino del padre, al igual que la madre, el padre simbólico, este padre que representa precisamente aquello que limita, aquello que censura, aquello que casta. Que para eso vamos a necesitar otra sesión para entender esta parte. Dudas, preguntas y comentarios hasta el momento, chicos, chicas. No, todo muy claro. Creo que le dio muchas vueltas Lacan con su postura del significante. Creo que hubiera quedado bien. Creo que no eran muy necesarios los grafos, pero bueno, ganas de complicarse la vida. Ganas de complicarse la vida, realmente. Sí, ¿no? Y hay otros más enredados por ahí, vamos a ver aparte. Nos vamos a quedar ya en este, ¿verdad? Pero hay algunos más enredados donde va queriendo como con esto. Lacan tiene una idea muy cuestionable de la ciencia. Lacan piensa que ponerlo en representaciones matemáticas, como él llama matemas y gráficos, lo convierte en ciencia. Tiene pensamiento mágico, de hecho, el señor Lacan, si lo vemos desde ahora, ¿no? Desde acá afuera, dices, pues eso es pensamiento mágico, pensar que si utilizo dibujitos y siglitas, ya con eso es ciencia. No, ¿verdad que no? Tiene una noción de ciencia bastante mágica, yo les diría yo, no muy lecuada, no, como que no muy le cae el 20 a Lacan de lo que sería ciencia en clave neopositivista, ¿no? No capta ese significante, lo capta quizá muy desde la filosofía, pues él estudió filosofía en primer lugar, entonces quizá por eso se queda con esa noción, pensando que esto lo convierte en ciencia, y por eso le da como tanto proceso y tanto trabajo a sus grafos y a sus matemas, pensando que al explicar esto explica el mundo, ¿no? Y bueno, es un modelo, diríamos, un modelo del ser humano lo que está planteando el señor Lacan, pero no es ni con mucho el único modelo, ni el modelo que necesariamente sea verdadero. Sí, un poco se complica mucho para decir que tenemos problemas de comunicación. Lo cierto es que explica muy bien, eso sí, ¿no? De dónde devienen los problemas de comunicación. Nos queda muy claro, si desciframos todo esto, de dónde Lacan dice, pues sí, los significantes son los que nos ponen en problemas, ¿no? La comunicación es problemática desde su inicio precisamente porque viene dada de alguien más, pero no puede surgir de otra forma. Oh, Dios, ahorita vamos a ver y arreglar las cuentas con esa mamá. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana para terminar con Lacan definitivamente y ponernos de acuerdo respecto a la evaluación, la divertidísima evaluación que vamos a tener del señor Lacan, ¿verdad? Adiós. Adiós. Ok, profe. Adiós, Derek. Adiós, Derek. Suerte con las caricaturas. Adiós. Ay, ¿no Adiós. puede ser ese nuestro examen? ¿Ver caricaturas con Derek? Creo que no. Bueno, suerte para la próxima, chicos. Bye, bye.